Hoy quisiera que habláramos un poco sobre el pánico, el temor. Sigue siendo una amenaza latente para nuestro espíritu, para nuestra forma de vida. Pero lo haremos desde otra perspectiva y quiero que busquen por favor Efesios capítulo 6, versículo 12. Leyendo un poquito sobre lo que está aconteciendo ahorita, sobre los males más erradicados actualmente, efecto obviamente de lo que estamos viviendo, este acoso de la salud, se está suscitando más enfermedades mentales, más problemas de persecución emocional, el mal manejo prácticamente de nuestras emociones. Y para un cristiano, y escuchen por favor con atención esto, no es pecado sentir temor. Quiero aclararlo porque es un mecanismo de defensa, es natural, es lo que muchas veces nos tiene vivos. El miedo puede matar. Se dice que hace unos años en Madrid, España, en una discoteca, un joven por diversión encendió una luz de bengala y el pánico se apoderó de todos, pensando que estaba agarrando fuego o había un cortocircuito o algo por el estilo, pero solo era una luz de bengala y todos salieron corriendo y el edificio tenía un cuello de botella en la salida y murieron aplastados varios de los jóvenes que estaban en ese lugar, simplemente por el pánico, y un pánico que no era correcto. El miedo te puede matar, como también el miedo te puede hacer vivir. Se dice que en el periodo que Hitler persiguió a los judíos, un grupo de judíos ucranianos se decidieron por el miedo irse a esconder a una cueva y vivieron 2 años en esa cueva, aterrorizados por el miedo a ser muertos en los guetos, en todo lo que Alemania estaba haciendo con los judíos. Y el miedo los hizo vivir. Entonces, el miedo realmente es algo con lo que tenemos que lidiar y he predicado, creo que varias ocasiones durante esta pandemia sobre eso, pero hoy el Señor me enseñaba algo que creo que se nos hace a veces un poquito nublada la vista espiritual sobre este tema. Y vean lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha. A ver, todos digamos, no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra batalla espiritual principal se desarrolla, dice aquí, no con hombres, no con seres humanos. No debemos gastar energía, recursos espirituales, fuerza, creyendo que todo lo que vivimos es producto del mal gobierno, producto de... Ya me voy a agarrar de hablar de política aquí. O sea, tenemos la tendencia de que todo va hacia eso, ¿no? Todo está con nuestra óptica natural, echar la culpa a lo que está pasando a nivel político, a lo que está pasando a nivel de los financistas, a nivel de lo que estamos aconteciendo, el mal manejo de las situaciones en las que estamos. Pero dice aquí que nuestra lucha realmente es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes celestiales, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces podemos preguntarnos, ¿el miedo es bueno o es malo? A ver, voy a hacer una encuesta. ¿Cuántos de ustedes creen que el miedo es malo? Levanten la mano los que creen que el miedo es malo. A ver, levanten la mano los que dicen que el miedo es bueno. Levanten la mano los que dicen que el miedo es bueno. Levanten la mano los que no saben qué decir. La mayoría. No, es que no quieren meter las 4, ¿verdad? No quieren meter las extremidades. La verdad es que el miedo nos hace muchas veces, por ejemplo, al pasar la calle, antes de pasarla, voltear a ver, porque no queremos quedar como calcomanía en el piso. Entonces, obviamente el miedo nos hace eso. Cuando yo estaba aprendiendo carpintería, mi abuelo era carpintero, y estuve un tiempo en una carpintería. El carpintero, el dueño de la carpintería, me gritaba cada vez que yo me acercaba a la sierra, porque me decía, si no le tienes miedo a eso, te vas a cortar los dedos.
Y nunca lo vas a poder recuperar porque esa es la parte del cuerpo que no se vuelve a crecer. Entonces, el miedo es lo que nos hace muchas veces tener el cuidado de las cosas. Pero en este momento, lo que estamos viviendo es algo que viene realmente a ocasionar una esclavitud. El miedo natural que estamos teniendo en este momento, Satanás lo está ocupando para un cristiano apoderarse de ello, aprisionarlo en ello. Note que hay gente que no tiene obstrucciones para venir a la iglesia, o sea, en otras palabras, no tiene con quién dejar los niños, se queda en la casa. Hay personas que son mayores de edad y les hemos solicitado que guarden, que se cuiden mientras no sean vacunados y queden en casa. Pero hay personas que no tienen ningún impedimento para venir a la iglesia, pero tienen miedo a contagiarse aquí. Pero bien van al súper, bien van a otras condiciones, ¿verdad?, normales de vida, pero piensan que la iglesia es un lugar de reunión donde pueden contagiarse. Entonces, es un miedo que ha privado de seguir su vida cristiana, de seguir su vida espiritual. Y obviamente respeto el hecho de que estés pensando esto, pero pareciera que tienes que revisar. Y si usted se ha quedado por años ya, ¿verdad? Un año 69 días ya, privarse de reunirse en la casa del Señor, aunque ya voy a hablar un poquito sobre esto. Pero si usted está teniendo, por ejemplo, en este tiempo que todo el mundo dice, no voy a invertir porque es una época muy difícil para invertir. Hay gente que está temiendo hacer algún tipo de actividades que son necesarias hacer, pero que por el miedo se ha obstruido su progreso. Entonces, hay un poeta italiano llamado Giacomo Leopardi que escribió en una ocasión: no temas ni a la prisión, ni a la pobreza, ni a la muerte, tema más bien al miedo. Y un proverbio chino que dice: el que teme sufrir, ya sufre el temor. Entonces, quiero hablarles sobre esto, de cómo poder destruir el acoso satánico que viene a nuestras almas cuando hay miedo natural, pero que luego se convierte en un miedo irracional. Por ejemplo, déjenme decirle esto: mi papá tuvo un derrame cerebral a los 30 años. Eso lo llevó a una silla de ruedas, estuvo 2 años en silla de ruedas, y luego el Señor lo levantó y hoy tiene 84 años y sigue vivo, coleando y dando guerra. Tuvo varias recaídas. Él sufre de una secuela, de una situación como que si fuera epilepsia. Entonces, mi hermana es médico y una vez a mí me agarró un pánico porque me agarró un gran dolor de cabeza y me agarró un pánico pensando en que iba a tener un derrame cerebral. Y estaba en El Salvador y me acerqué a ella y le digo: fíjate que me está pasando esto, me viene este dolor de cabeza y este dolor de cabeza. Y yo pienso que es un derrame cerebral. Y me dice: no es tonto. Es cierto, todo el mundo puede pasar por un derrame cerebral. Pero vos estás sano. Vos estás sano, estás joven. Tenía en ese tiempo como 20 años. Pero pensando por lo que vi, pensé que obviamente podía ser conmigo. Y es obvio, puede algún día pasarme eso. Quiera Dios que no. Pero imagínate estar ya aferrado que eso me puede pasar y con un miedo, con un pánico por ello. A eso le conocemos como un miedo irracional. Y ese miedo irracional, Satanás sabe que puede ocuparlo para destruirte. Y hoy me propongo esto en el nombre de Jesús. Todo miedo irracional hoy se ha destruido en el nombre de Jesús. Que aquello que te ha paralizado, que aquello que Satanás ha ocupado para paralizar tu fe, tu ánimo, para paralizar la búsqueda de, obviamente, del propósito de Dios para tu futuro, que puedas caminar y desarrollarte en las áreas, a pesar que estamos en pandemia, a pesar que estamos en lo que estamos viviendo. Pero no, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Planes de bendición Dios tiene para nosotros, y aún en medio de esta pandemia veremos la gloria de Dios moverse con nosotros y para con su pueblo. Entonces quiero que vean el Salmo 27, que se convertirá en nuestro pasaje medular de este sermón. Hemos leído bastante este pasaje, Salmos 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he
de atemorizarme. Cuando se juntaron mis enemigos, dice, se juntaron mis enemigos y contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque, a ver, todos lo decimos, porque Él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Y lo último, sobre una roca me pondrá en alto. Es un salmo muy precioso y los traductores le pusieron: Jehová es mi luz y mi salvación. Yo quiero a través de este pasaje enseñarle 4 maneras en las que un cristiano recobra su libertad y seguridad frente a un ataque de pánico y del temor, sabiendo que nuestro ataque no es contra carne ni sangre, o nuestra guerra no es, nuestra lucha, nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principal. Entonces tenemos 2 territorios de lucha, de batalla. Está la parte espiritual, etérea, que nosotros no vemos, nosotros no podemos entender, no lo vemos. Sí podemos, a través de la Biblia, comprender que hay un escenario de lucha espiritual. A ver, quiero que me presten mucha atención a esto, por favor. Todos. Tenemos un escenario de lucha espiritual que no lo vemos, pero está ahí. Está ahí. Hay un espacio aéreo, hay un espacio, una atmósfera donde yo no puedo verlo, porque es algo espiritual. Hay personas que desarrollan un don de discernimiento, que pueden ver aspectos que tal vez en el ojo humano es difícil verlo. Ver que viene un peligro, ver que hay una amenaza latente y lo puede visualizar. Conocer un poco lo que está pasando y advertir sobre lo que está por venir. O sea, hay dones espirituales que nos hablan sobre esto. Pero cada quien necesita desarrollar en fe, este campo de batalla espiritual. Debemos visualizarlo y desarrollar una batalla donde somos ganadores en el nombre de Jesús. Fíjense que aquí vemos un buen grupo y solo como 4 están diciendo amén. O sea, yo no quiero que usted esté como, ay, no. Debemos aceptar una realidad, que así como no podemos ver y percibir el temor, no lo podemos visualizar que viene, ¿verdad? Pero simplemente llega y me tengo que enfrentar a él. Así también está una batalla espiritual contra los demonios, contra los principados, contra las potestades que están allí en el aire y que están queriendo, obviamente, la meta de ellos es destruirte, pero solo pueden hacerlo a través de esta forma espiritual de atacarte, y es usando lo que tú ya tienes: temor. Lo que tú ya le permitiste que entre: el miedo, el pánico. Entonces, lo que tienen ellos la capacidad, no te pueden tocar, pero pueden a través de las circunstancias impulsar, a través de la forma espiritual de transmitir, ¿verdad? La forma espiritual de transmitir. Son seres espirituales que saben cómo tocar tu espíritu, vibras espirituales, comunicación espiritual. De manera que el temor no solamente ya está en ti, sino que ellos lo acrecientan. Hacen que te imagines lo peor. Pueden hablarle a tu espíritu, si tú se lo permites, y oyes más la voz de ellos. Entonces noten el salmista que está claro. Jesús dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Quiero recordarte de dónde vino este versículo. Todavía no estoy en el sermón. Estoy explicando la introducción. Pero ¿recuerdan ustedes quién le dijo a David: hoy daré tu carnes a las aves del cielo? ¿Quién se lo dijo? 5 pupusas de arroz con queso, a quien me lo diga. Todos la ganaron. Fue Goliat. Goliat le dijo: hoy le daré tus carnes. Entonces, ¿qué cree que era esa fuerza? Obviamente era un ser humano que medía
hay todavía un poco de debate si medía 3,40 o 2,80 por el tipo de medidas. Dice que eran, ¿cuántos codos eran? 8 codos. 8 codos medía. Y era grueso, ¿verdad? Era bien grueso, hermoso como este que les habla. Solo huesos, ¿verdad? Eso significa solo huesos. Era hermoso, tenía alguien que llevarle su escudo, era sumamente alto. Y él era flaquito, era un flaquito. Y por eso cuando dice, a mí me vienen con palos, con piedras, como que si fuera un chucho, hoy daré tus... Miren, quiero decirles esto. También nosotros lo hemos percibido cuando alguien pelea con nosotros y tiene espíritus demoníacos. Los golpes de sus palabras, de amenazas, la burla de alguien que se mofa de ti, una persona que con ira te habla y sabes tú que es espiritualmente lo que está pasando. Tú sabes cuando eso golpea. Tú sabes cuando alguien a través de la lisonja, de la burla, de la ira, de la gritería, amenaza tu tranquilidad. Y esa fuerza espiritual viene a ti. Y lo que antes le tenías miedo, ahora le tienes pánico. Si lo que antes decía, con este me quiero llevar de distancia, ahora ni lo quieres ver por miedo. Porque esa fuerza espiritual de la voz del que te habló, de la amenaza de lo que te dijo, de cómo te sentiste ante lo que viviste con esa persona o en esa circunstancia, te hace ahora tenerle obviamente un pánico. Déjeme mostrarle algo que a todos nos ha pasado. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes en el vecindario, en su casa, cuando niños, y hoy quizás aún lo tienen, le aprendieron a tener miedo a los perros? ¿Cuántos aquí le tienen miedo a los perros? Cualquier perro. Porque cuando pequeñito, lamentablemente, se te dijo que tenías que tenerle miedo a un perro. Obviamente hay perros que son sumamente bravos, lamentablemente los condicionan para eso. Pero hay otros perros que no, más bien son inseguros. Y cuando te observan a ti nervioso, ellos se ponen miedosos y entonces se vuelven agresivos por la inseguridad ocasionada por tu miedo. Entonces vemos que en el mundo espiritual el miedo hasta aún en la naturaleza, hay muchas serpientes, por ejemplo, que usted y yo le tenemos miedo, pero ellos no tienen más miedo a nosotros. Si eres más grande, más pesado que esa serpiente chiquitita. Estábamos con la pastora y un grupo de hermanos en un orfanatorio y voy viendo que va subiendo una serpiente de esas que le llaman bejuqueras. Son así delgaditas, pero es que es un hilo, hermano. Y va subiendo persiguiendo un nido de pájaro. Y me dio no sé qué el nido de pájaro, vea, porque ahí está el pajarito peleando, vea. Pero ahí va la culita, bien bonito suben, se enrollan, suben, bien bonito va subiendo. Entonces yo agarré una vara de bambú y todos los niños al verme que voy empiezan a gritar, el pastor va a agarrar una serpiente, el pastor va a agarrar una serpiente. Y entonces agarro la vara de bambú y ¡plá! Vea, la agarro y viene para abajo. En eso se acercan todas las hermanas. El pastor es bien bueno, hermano. Todos rodean y yo me voy por detrás. Ay, hermano, hubiera visto ese grupo de hermanas, hermano. Nunca habían saltado en su vida, pero en ese momento pegaron un brinco de este vuelo. Si ya estaba muerta la serpiente. ¿Qué pasó? Bueno, ok. ¿Por qué estoy queriendo decir esto? ¿Cuántos de nosotros vemos que Satanás ya fue vencido? ¿Y entonces por qué le tiene miedo? Lo mismo de las hermanitas, vea, pegamos el gran brinco. ¡Ay, viene el diablo! ¡Ay, viene el diablo! No me salió, quería hacerlo más alto, pero ya no me deja la chiclera, hermano. No me deja la chiclera saltar mucho, pero... Entonces, quiero decirles algo. Tenemos que aprender lo que significa posesión. Posesión. Posesión es cuando a alguien se le cede el dominio de algo. Y una de las cosas más difíciles para un creyente es darle el permiso de ser oprimido y de que sea posesionado la obra de Satanás en tu mente, en tu corazón. Otro ejemplo más.
del mismo versículo. Versículo 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David un día, comiendo en la mesa del rey, allá en las calles se oían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y el gran cántico que se oía en las calles por la pérdida del ejército filisteo, encendió en ira a Saúl. Y de donde estaba el rey, agarró una lanza y se la tiró a David. Eso hizo que David dijera: mejor aquí me voy. Eso que ya era el suegro, pero los suegros y las suegras hay que tenerles cuidado. Mire, le tiró la espada y vino él, se huyó. David agarra su ejército y empieza a perseguir, y fue hasta su casa. Y estando en su casa con su propia hija Mical, Saúl le rodeó. Y él está pensando en eso: aunque un ejército acampe contra mí. Imagínense esto: él ya había visto la lanza pasarle cerca. Creo que por 2 ocasiones Saúl le tiró la lanza. Lo rodeó, lo persiguió. Ejército completo detrás de David. Él sabía lo que significaba ser perseguido. Él sabía lo que es tener la muerte cerca, verla pasar. Entonces, alguien que ha sido acosado por la muerte, ha sido acosado por el peligro, tiene una gran seguridad de decir: Jehová es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿en qué basaba David esto de ganarle a la fuerza que tiene el miedo? No era en su destreza con la honda, no era en sus 400 hombres valientes que describe la Biblia, que eran hombres valerosos. Al principio no lo eran. Eran hombres que dice que eran perseguidos, le debían al gobierno, eran mafiosos. David no tenía todavía en ellos y había desarrollado su confianza en ellos. Cuando era joven, pastor, desarrolló una confianza extrema y dejó que Dios poseyera su corazón. Entonces yo quiero hablarle sobre esto. 4 cosas que usted necesita. Lo primero es: posesiónese de la luz de Cristo. Quiero recordarles que cuando David dice Jehová es mi luz, él había contemplado las tinieblas. Él sabía cuándo obraba más Satanás. Usted sabe que el momento más difícil para una persona que tiene miedo es salir en oscuridad. Salir en oscuridad. Y si no, díganme los que les ha tocado vivir en el campo: vamos, acompáñame, ¿verdad? No, yo no quiero ir. Háceme el favor. ¿Saben de lo que estoy hablando? Entonces, la luz es lo contrario a las tinieblas, y las tinieblas es ausencia de luz. Y en la Biblia, cuando habla de tinieblas, habla del campo de acción del enemigo, que es cuando entra confusión. Y aquí, hermano, es una cosa, y estoy hablando para creyentes. Este no es una predicación para personas inconversas. Es un mensaje para cristianos. Cristianos que ya han recibido a Jesús como Salvador personal, pero han permitido las tinieblas en su mente. Confusión. Y es que Satanás se posesione de un pensamiento, se posesione de una situación, de una circunstancia de salud, que se posesione de una situación económica, y empieza desde ahí a lanzarte una batalla. Entonces, lo que hace Satanás es aprovechar la confusión, y a través de la confusión trae oscuridad. Los temores son colocados cuando alguien que no tiene entendimiento trae confusión. Creo que todos nosotros, por tener una mente finita, no tenemos pleno conocimiento de todas las cosas. Sabemos que el que conoce todo y que es omnisciente es nuestro Dios. Él conoce los tiempos. Él sabe qué va a pasar en el futuro. Entonces, a pesar que nosotros no sabemos lo que va a suceder, a pesar que no tenemos claridad en todo lo que viene, en lo económico, la salud, no lo sabemos, pero si Él lo sabe, ¿por qué no confiar en Él? ¿Por qué no abandonarnos y confiar y decir: bueno,
yo realmente no estoy para nada seguro cómo está, pero Él es mi luz. Él me va a ir guiando. Él va a disipar la oscuridad. Él va a venir a tiempo. Y cuando yo no sé qué hacer, Él me va a revelar qué voy a hacer. Él va a venir a mi vida y me va a guiar. Este día en mi devocional comencé un libro que es el testimonio de un misionero cubano. Y mire, hermano, ha sido una experiencia increíble. He llorado leyendo ese libro de cómo el Señor realmente a este pastor le fue mostrando desde que lo llamó a sus 16 años a convertirse en uno de los pregoneros poderosos de la palabra en Cuba, en tiempos de la revolución cubana, en tiempos de la escasez, en tiempos en que hubo persecución para los cristianos. Aún todavía hay bastante persecución, pero el avivamiento poderoso que vivió en su vida, a pesar de la oscuridad, fue tomarse a ciegas de la mano de Dios y decir: guíame, yo no miro, pero tú sí, así es que llévame por donde tengo que ir. Y qué hermoso es saber que Él nos lleva. Yo no sé si quieren hacer ese ejercicio, quieren levantar su mano, cerrar sus ojos y decir: yo te tengo de la mano, Señor, y tú me tienes agarrado más fuerte que yo. Me llevas, me llevas. En lo económico me llevas. Dígale: Señor, me llevas. En mi familia tú tienes el cuidado, tú me llevas. Señor, tú tienes cuidado, tú me llevas de la mano. Aunque yo no sé, Señor, qué está pasando, aunque desconozco, Señor, por las tinieblas y la maldad que hay, pero tú me llevas de la mano. Gracias, Señor. Gloria a Cristo Jesús el Señor. Pueden decir conmigo: Jehová es mi luz. Entonces necesitamos recibir esa luz de Cristo. Y si usted hoy, hermano, escúcheme, si usted está aprisionado hoy por un temor, necesita la luz de Cristo. Jesús dijo estas palabras: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en confusión, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y cada vez recuerde esto. Ojalá que usted haga este ejercicio. Cada vez que venga la confusión, cada vez que venga el temor, cierra tus ojos, levanta tu mano y el poderoso gigante que está al lado tuyo, dile: yo sé que me llevas de la mano. No temeré, no temeré, porque vas cuidando de mí. Lo segundo, hermano, que necesitamos hacer para destruir la obra satánica es posesionarnos de la salvación de Dios. Él le dice a David: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Creo que la salvación ya David la había experimentado cantidades de veces. Y hermano, aquí es algo que usted y yo necesitamos siempre recordar. Efesios capítulo 6 dice: tomad el yelmo de la salvación. ¿Cuál era el yelmo? ¿Cuál era el yelmo de la salvación? El casco. ¿Por qué en esta creatividad de usar la armadura, Pablo le dice a los efesios que el yelmo, el casco, es la salvación? Porque ¿qué es lo que más necesitas proteger en la batalla? Aquí tu cabeza, el cerebro, la mente, los pensamientos. Entonces, una persona que sabe con certeza que el Señor es su Salvador, no deja su mente abandonada al infortunio, a la inseguridad. O sea, poder establecer cada vez que hay un peligro, cada vez que hay una situación difícil, dice: tú eres mi salvación. De ti vendrá. Del norte o del sur va a venir para mi provisión. Del este o del oeste tú vas a mover lo que sea necesario para sacarme adelante. Recordar quién es tu Salvador. Esa experiencia como la tuvo David, de ver a ese gigantote, ¿verdad? Y decir: qué cabezota más grande, y no le voy a fallar. Esa capacidad de, en vez de ver la grandeza de su adversario, vio la poderosa salvación que iba a tener, la salida milagrosa que Dios iba a realizar en su vida. Entonces,
A pesar del terror de la persecución, a pesar de la burla, a pesar del desprecio que sufrió, a pesar de todo lo que vivió, David aprendió: tengo un Salvador, tengo un Salvador, tengo un Salvador. Y hermano, esto es lo segundo, usted tiene que posesionarse en su mente de este pensamiento: yo tengo un Salvador. No solo tengo luz, sino que tengo un Salvador. ¿Cuántos han recibido a Jesús como su Salvador personal? ¿Qué hizo Él para salvarte? Dio su vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Oiga, entregó a su Hijo como precio para que tú estés hoy ahí, salvo, seguro, confiado. Pero tengo que vivirlo. No tengo que solo ponerlo en un versículo, se tiene que materializar en mi experiencia continua de vida. Donde vea peligro, debo de ver salvación. Donde vea una situación amenazante para mí o para los míos o para la empresa, donde quiera que esté, debo de advertir: tengo un Salvador. Yo pregunto esta noche: ¿cuántos de ustedes tienen un Salvador al lado suyo? ¿Cómo se lo imagina? Pregunto, ¿cómo se lo imagina? ¿Cómo ayuda su imaginación a ver a su Salvador? Si la imaginación suya, lo que se imagina son cadáveres volando alrededor suyo. Si su imaginación lo ocupa para ver a la despellejada, la muerte, ¿verdad? Para estar viendo demonios. Que hay mucha gente que le gusta ver películas de miedo y en la noche no puede dormir por imaginarse todos los demonios que aparecieron en las películas, ¿verdad? Para imaginarse muertos, cadáveres, calaveras, visiones feas, horribles. Si ocupas la mente para eso, no la puedes ocupar para imaginarte al Todopoderoso, para imaginarte ángeles alrededor tuyo cuidando. Hemos sido sellados con la sangre del Cordero. Hemos sido sellados con la sangre del Cordero. Somos posesión de Cristo Jesús el Señor. Y ese es el límite que tiene Satanás. No puede pasar más allá porque hemos sido sellados. Hay un sello. Hay un campo donde ya el enemigo no puede pasar. No le es permitido. Pero si tú estás permitiéndole a él, diciendo: entra un poquitito. Ay, hermano, tú le das una misera, una pizca de permiso a Satanás y ya te destruyó. Entonces, ¿cuál es ese permisito que le damos? ¿Y ahora quién podrá defender? ¿Verdad? Ese permisito que le damos, esa pequeñísima oportunidad que le damos aquí. ¿Qué tal si? Estábamos la semana pasada yendo una tardecita de familia con unos hermanos de la iglesia a una preciosa escena natural que tenemos aquí en Río. ¿Qué se llama este río? Cuyamel, Río Cuyamel. Yo creo que algunos de ustedes ni conocen su propia tierra, pero este río Cuyamel, montaña arriba, tiene unas pozas que se llaman las Sirenas. Es un espectáculo, hermano. Es un espectáculo. Entonces, el niño de los hermanos no sabía nadar y dijo: ven, te voy a enseñar, vamos, venite. Entonces, él sabe flotar, pero no sabía nadar. Entonces yo le dije: vas a hacer esto, vas a bracear de esta manera, y la corriente de ese río es bien fuerte, pero la poza es inmensa. Entonces le digo yo esto: yo voy delante tuyo, abriéndote camino, vos vas detrás de mí. En una de esas yo me sumergí y él ya no me vio. Yo me sumergí y le salí atrás y yo vi que empezó a desesperarse porque no iba adelante, sino que ya yo le había salido por atrás para ver si él había aprendido a nadar. Y la desesperación, entonces de repente le toqué la espalda: tranquilo, aquí estoy. Así. Y sabe, hermano, que esa situación la vivimos bien común nosotros, bien común. ¿Cuántos de ustedes están seguros que Dios está con ustedes? ¿Y por qué te agarra diarrea cuando estás nervioso? ¿Y por qué no puedes dormir? ¿Y por qué tenés insomnio? Usted dirá: es que así es la naturaleza humana. Exactamente. Pero ¿qué puede más la naturaleza humana
o las fuerzas espirituales que venimos a adquirir aquí y con las cuales nos vamos. ¿Cuántos han podido decir ese versículo? En paz me acostaré. Oiga, en paz me acostaré y así mismo, porque solo tú, Jehová, me haces. ¿Cuántos aquí duermen como angelitos, hermano? Pero angelitos negros o angelitos. No. Qué rico, vea, poner la almohada en la cabeza o la cabeza en la almohada. ¿Qué pone usted? Porque algunos se ponen la almohada aquí, ¿verdad? Yo me la pongo aquí. Pero qué rico es acostándose y empieza el tractor. Empieza el motor Caterpillar. Pero qué difícil es. Vuelta para acá, vuelta para allá. Vuelta para acá, vuelta para allá. Y ya por eso la cama ya tanto chirrín, vea. De tanta vuelta, no se duerme. Las deudas. A saber qué va a pasar mañana. Y los chillos. Y el niño que se tiene que ir. Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo creo, hermano, a veces al Señor, nuestro Dios. Yo pienso que a veces es frustrado, ¿no? El Señor. ¿Cuántas veces te he dicho, no temas? ¿Cuántas veces te he dicho, yo soy tu Salvador? He mandado a mi Hijo. Te he salvado de toda maldad, del pecado, de la naturaleza del pecado. ¿Cómo no te voy a salvar de las situaciones humanas más complejas? Entonces, yo quisiera que hoy dijera usted, Dios tiene cuidado de mí. ¿Aló? ¿Cuántos pueden decirlo? Dios tiene cuidado de mí. ¿Cuántos pueden decir, Dios sabe qué está pasando? Confiaré porque Él tiene el control. Diga conmigo, Dios es mi Señor. Por lo que sé, Él tiene el control de lo que está pasando en esta pandemia. Porque de Él es la tierra y su plenitud. Dios tiene salvación para su pueblo, hermano. Por eso es que necesitamos decir, Él es mi refugio. Él es mi roca. Él es mi escudo. Por último, bueno, me faltan dos, rápido. Debemos posesionarnos del cuidado y de la seguridad de Dios. Primero dijimos posesionarnos ¿de qué? De la luz de Cristo. Segundo, posesionarnos ¿de qué? De la salvación de Dios. Y tercero, posesionarnos del cuidado y de la seguridad de Dios. En vez de que el enemigo se posesione de nosotros, nosotros tenemos que agarrar y ganarle en esto y posesionarnos del cuidado de Dios. David dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. La palabra ocupada aquí se refiere al edificio o la construcción alrededor de una ciudad, que era la protección que se construía para sus habitantes. Alrededor de una ciudad se construía una fortaleza. Y él pensaba en esto. Al decir Jehová es la fortaleza de mi vida, es la protección, el cuidado de mi vida, viene de Dios. Ahora, aquí hay un dilema, interesante dilema. Pero ¿por qué nos pasan cosas malas si Él es el cuidado de mí? Si Él está al cuidado de mí. Dilema, ¿no? Yo he dicho, Dios está al cuidado de mí. Pero ¿por qué nos pasan cosas malas? Bueno, es claro que nosotros vivimos en un mundo espiritual donde el príncipe de las tinieblas es el que gobierna. Y debemos saber que estamos expuestos a ataques del enemigo, por los cuales muchas veces tendremos que enfrentar ello para crecer en confianza. Necesitamos aprender a vivir en que la seguridad está en Él, no en lo que yo pueda desarrollar. Viviendo en este mundo donde es Satanás, el príncipe de las tinieblas, el que tiene una organización espiritual que atenta contra todos. Y usted mira alrededor cientos de personas esclavas al pecado, a la maldad, a toda la obra de maldad. ¿Cómo no atacará a los escogidos de Dios? Por eso tenemos que cada vez más estar más seguros, más aferrados, más al cuidado de que no salgamos sin protección espiritual, que no hagamos planes de hacer cosas sin antes consultar, que no le digamos, ¿verdad?
Cuando ya estamos en las cosas, Señor, ya emprendí esto, ¿me puedes echar la bendición? Porque estamos en un mundo espiritual donde al mínimo descuido nuestro, donde nos salgamos de la protección de Dios, vamos a ser presa. Es por eso que tenemos que asegurarnos de que Él está alrededor nuestro, que Él cuida de nosotros, no se salga de su cobertura, no se salga de su cobertura. Debe de estar siempre bajo el cuidado de Dios. Y por eso nuestra mente es el mayor campo de batalla, porque en nuestra mente se maquina todo aquello con lo cual nos salimos de la cobertura de Dios. Por eso, vean lo que dice el Señor: cuídense de no airarse, porque eso te saca de la cobertura de Dios. Cuídense del enojo, porque eso te saca de la cobertura de Dios. Cuídense de lo que pasa aquí en su corazón, esas emociones negativas. Cuídense de tener rencor, cuídense del enojo, cuídense de la ira, cuídense del resentimiento, cuídense de la amargura. Dice la palabra: todo esto te aleja de la cobertura. Y uno se pregunta, ¿por qué? Recuerden que Dios es santo. Dios es santo. Y cuando permitimos esto en nuestro corazón, el pecado, la lujuria, todo aquello con lo cual batallamos en esta tierra, y lo permitimos, permea nuestra fe, permea nuestra seguridad. Esto inmediatamente, si no somos rápidos para ir al Señor, si no somos rápidos para arrepentirnos, eso nos quita la seguridad. Pero fiel es Dios, que siempre vendrá por sus escogidos, siempre vendrá por nosotros para ayudarnos. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Qué importante es permanencia voluntaria en la presencia de Dios. Más y más yo le invito, quédese un poco más en la presencia de Dios. Habite más en la presencia de Dios, para que pueda usted hacerse ese experto en distinguir presencia de Dios y presencia del enemigo. Aprenda a distinguir cuando esté el peligro a mi refugio. Aprenda a discernir cuando está en riesgo tu vida espiritual, tus hijos, tu relación matrimonial, tus empresas. Aprende a distinguir el mal. ¿Cómo se hace eso? Permanezca más en la presencia de Dios. Me esconderás en el tabernáculo de reunión, me ocultarás en lo reservado de tu morada. Entonces David sabía muy claro: vamos a ser perseguidos, voy a ser amenazado, voy a tener, pero yo tengo que buscar siempre refugio en Dios. Entonces quiero decirles esto: mucha gente solamente lo dice de palabra. Yo sé que Dios me cuida, pero no ora. Estás equivocado. No. Yo sé que el Señor, como yo he confiado en Él y le he recibido en mi corazón como un salvador personal, yo sé que Él va a estar siempre conmigo. Pero bien galán. No. Yo sé San Juan 3:16. Pensamos en artilurgios, pensamos en ¿cómo se llaman estos? En amuletos. Bien, tengo más claras las ideas hoy. Pensamos que son amuletos, versículos bíblicos. No se equivoque, por favor. Solo en la presencia de Dios vas a encontrar refugio. Y es que hay que ir a la presencia de Dios. Hay que pasar tiempo en la presencia. Hay que invertir tiempo en la presencia de Dios. Invertimos tiempo en las redes, invertimos tiempo en negocios, en deportes, en lo que sea. Pero ¿cuánto tiempo inviertes? En la lectura, en edificarte, en conocer la presencia. Entonces, obviamente no distingues la presencia del enemigo, no distingues el riesgo, no distingues el peligro, porque no estás en la presencia. Si estamos en la presencia, olfatearemos lo malo, porque nos acostumbramos más a la presencia de Dios. Yo le animo: acostumbre a sus hijos, acostumbre a su familia, crea una atmósfera de adoración en su casa, ponga música de adoración, ponga alabanzas, ponga palabra, edifíquese continuamente. Y eso será discernir, aprender, olfatear, tener ese gusto por la presencia de Dios. Y por último, el salmista dice algo increíble.
Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, oigan, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir. Este inquirir es como pedir, es como ir a peticionar en su templo. ¿Cuál es la demanda más importante de su día? ¿Cuál es la demanda más importante de tu semana? ¿Cuál es la demanda más importante? ¿Cómo hacemos nosotros en nuestra semana para decir, esta es mi prioridad, esto es lo que yo necesito más? Y buscarlo con ansia, buscarlo con determinación, con diligencia. Y David cuando dice, una cosa he demandado a Jehová, una tan sola cosa he demandado. O sea, no me permita, Señor, estar lejos de tu rostro, de tu casa, de tu presencia.